Buenas tardes, bienvenidos un día más a un té con Pepis. Hoy hablaremos del apasionante tema del imaginario social. Con nosotros se encuentra el señor Castoriadis y el señor Pinto. Primero vamos a ver un pequeño reportaje para hacernos una idea del tema que vamos a tratar. Adelante. En el mundo existe la gente. Gente de diferente sexo, nacionalidad, ideas. Gente con distintos recuerdos, con distintos sueños. Somos únicos, individuales e irrepetibles, y todos y cada uno de nosotros somos necesarios. Pero si esto es así, si podemos definirnos como necesarios, es porque existe una realidad que nos une. No somos motas de polvo flotando en un espacio indefinido, sino que existe una estructura de conexiones entre personas que nos hacen pertenecer al género humano. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de entender qué es el imaginario social es que no es lo mismo que teoría social. Para que nos entendamos, una teoría social es un conjunto de conocimientos desarrollados de manera teórica, incluso científica, algo acerca de lo que se ha estudiado. El imaginario social se aleja de esa concepción teórica del conocimiento, ya que está configurado por los sentidos que las personas corrientes compartimos en un entorno social. Es decir, no empleamos la jerga científica para referirnos a estos sentidos. Sin embargo, es necesario apuntar que una teoría social, desde su marco científico, puede penetrar en el imaginario social e influir en él, pero siempre habiéndose transformado ya en una serie de sentidos que la sociedad da a esa teoría. Por todo esto, podemos decir que el imaginario social no es solamente una forma de ver la sociedad y la suma de varios sentidos. También es una concepción colectiva que posibilita las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de legitimidad con respecto a estas prácticas. Ahora vamos a conectar en directo con la doctora Hessenshaw, que nos va a explicar más en profundidad este tema. Hola, bienvenidos a mi laboratorio. Soy la doctora Hessenshaw y mi trabajo es analizar con detenimiento los elementos del imaginario social. Seguramente penséis que estamos hablando de cosas desconocidas, pero lo cierto es que todo lo que conforma el imaginario social es mucho más familiar para todos nosotros de lo que pensamos. Veámoslo. Roles y normas. Al estar en sociedad, nos relacionamos con otras personas. Esto crea una densa red de relaciones en la que no siempre jugamos el mismo papel. De esta manera, una persona que se levanta por la mañana juega a lo largo del día con una multitud de roles dependiendo del contexto. Puede ser hijo, alumno, amigo, amante. Y en cada situación nos comportaremos de una manera concreta dependiendo del rol que llevemos en ese momento. Todo esto lo hemos ido adquiriendo como hábito de manera automática. Nadie nos ha enseñado cómo tratar a tu profesor de universidad, sino que lo hemos ido incorporando de manera natural a nuestro comportamiento. Veamos un ejemplo de qué pasaría si no respetamos los roles adecuados. Se pueden dar situaciones absurdas como esta. Ay, un momentillo. ¿Al final te va a venir a rotar el viernes o no? Es que hemos pillado lista pues para meterte o no. Cariño, este jueves es nuestro aniversario. ¿Qué? Un momento. ¿Repite? ¿Cuándo? Este jueves. Jueves. Y, tesoro, yo te quiero mucho. Una preguntilla. ¿Esto entra para el examen? Del mismo modo que existen los roles, también existen las normas. En la sociedad nos comportamos de manera determinada no solo en función de las personas con las que estamos, sino también de las situaciones en las que nos movemos. Perdone, es que no me ha quedado del todo claro lo de los mercados internacionales. ¿Lo puede explicar otra vez, por favor? Cariño, mañana es jueves. Por fin es nuestro aniversario. Como el que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Así que veamos un ejemplo gráfico de una situación en la que alguien no se ha adaptado a las normas convencionalmente pactadas de comportamiento. Hola, mi nombre es Boran.
No soy norteamericano, soy nuevo en ciudad. Placer conocerle. Hola, placer conocerle. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es No me toque los huevos. Hola, placer conocerle. Mi nombre es Borat. ¿Qué pasa, macho? Placer conocerle. Vete a tomar por culo antes de que te rompa los morros. Que te den, Ok. tío. Que te den. Ok, Te equivocas de tío, colega. lo siento. Este fragmento de Borat nos ha demostrado lo que no hay que hacer. No obstante, otro elemento del imaginario social es la identidad que para para que nos entendamos. En este punto se hace necesario hablar del otro elemento del imaginario social, el mapa del espacio social. Expliquémoslo detenidamente. El mapa del espacio social es un conjunto de normas e ideales que marcan las prácticas colectivas y otorgan un orden simbólico al espacio. En él se incluyen ciertas discriminaciones, por ejemplo, a quién debemos hablar, cuándo y cómo debemos hacerlo. Sí, tío, yo llevo un montón de tiempo esperando esto y joder, al final se lo han dado, entonces ha sido como es genial. Y nos tendríamos que ir de fiesta todos, de verdad. El fin de que viene nos vamos de fiesta y que sea, ¿no? Que somos De nuestra posición en la sociedad, sabemos de manera excluyente qué lugar nos corresponde, sabiendo también dónde no encajamos o dónde no podemos estar. Como por ejemplo, si tienes el cuarto hecho una pocierga, te vas a ver a la abuela, recoges el cuarto y luego te pones a estudiar. Y me estás trayendo... No, escúchame, Inmaculada, me estás trayendo unas notas que no son normales. Y eso, Pero, jolín, te vas a quedar sin el yo me estoy esforzando. Te quedas sin el tatuaje. Mira, como me vuelvas a traer una suspensa, te quedas sin el tatuaje. devolvemos la conexión a Plató. ¡Olvídense, amigos! Muchas gracias, doctora Hesselhoff. Ya hablaremos más con usted. También tenemos con nosotros al doctor Sociolonsky. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pepis. Cuéntenos. Bueno, pues yo quisiera comentar que tras lo explicado por mi colega, aún podemos hablar de 3 elementos más que conforman el imaginario social. Continúe. Bueno, en primer lugar tenemos que hablar del orden moral y metafísico. A ver, con esto nos referimos a los valores que caracterizan a una sociedad desde un cierto punto de vista. ¿Podría ponernos un ejemplo? Por supuesto. Bueno, un ejemplo claro sería la diferencia de valores morales o metafísicos entre diferentes imaginarios sociales. Me explico, sería todo aquello derivado de las religiones. Por ejemplo, en la sociedad occidental no obligamos a una mujer a llevar burka ni se la prohíbe conducir. Sin embargo, doctor, en nuestra cultura sí hacemos cosas que otras no hacen. Por supuesto, Pepis, pero bueno, por ejemplo, en una sociedad occidental, pues bueno, no hay ningún problema con comer cierto tipo de animales, que en cambio en otras culturas, otras religiones están prohibidos. Por ejemplo, el cerdo en los musulmanes o la vaca en las religiones hinduistas. ¿Cierto? Además, fíjese porque, mire, para terminar de explicar los elementos del imaginario social, bueno, tendremos que atender a 2 conceptos que realmente son muy semejantes entre ellos. Pero diferentes. Efectivamente, bueno, mire, estamos hablando en un sentido social continuum y en una memoria histórica o colectiva. Ilústrenos. Bueno, mire, fíjese que hablamos de la herramienta que nos permite entender el imaginario social desde una perspectiva de pasado, presente y un poco de futuro. ¿Le importa que...? A ver. Bueno, yo le quería decir que esto es una forma que tenemos de relacionarnos en un nivel muy global con todo lo que es el imaginario social e integrarlo en nuestra forma de relacionarnos socialmente. Mira, como le decía, el imaginario social nos otorga además una concepción mucho más amplia de lo que es la situación. No solamente tenemos las bases para entender y establecer relaciones sociales presentes, sino que desde el imaginario social podemos entender la relación que mantenemos o hemos mantenido incluso entre nosotros. Y, mire, así como con el poder, desde una perspectiva, como bien he dicho antes, desde presente, pasado y futuro. ¿Y cuál es la relación entre ambos conceptos, doctor? Bueno, mire, pues dentro del sentido social continuum y como una de las cosas que conforman lo que viene siendo nuestra memoria colectiva, es decir,
nuestra relación con otros pueblos y naciones, nuestra relación con la historia, al fin de cuentas. Bueno, mire, no hay que confundir memoria colectiva con memoria histórica, puesto que toda memoria histórica forma parte de la memoria colectiva, pero no al revés. No toda memoria colectiva tiene necesariamente que formar parte, o sea, que ser memoria histórica. Por tanto, para aclararnos, diremos que la memoria colectiva es aquello que tengo detrás de mí y me conforma en el presente, ¿no? Efectivamente. El sentido social continuum, así para que nos entendamos, usted y yo, bueno, y nuestros espectadores, sería la forma en la que incorporo ese pasado a mí y de tal manera, una vez incorporado pasado a mí, me permite relacionarme con mi entorno. Pues muchas gracias, doctor. Para finalizar, debemos mencionar que dicho imaginario social no es un ente incontrolable e independiente. O sea, nosotros, como sociedad, lo creamos y colaboramos en esa inteligibilidad y normalidad de ese código que hemos aceptado todos. En efecto. Un ejemplo claro de esto es el dominio y manipulación de estos documentos que nos narran la memoria colectiva realizado por los regímenes totalitarios, así como el uso de la propaganda y el control de qué información nos ha de llegar y cuál no. Lo que nos hace plantearnos, ¿es así solo en regímenes totalitarios o vivimos esto más cerca de lo que creemos? No obstante, hay una gran corriente de pensamiento que se niega a aceptar el condicionamiento absoluto de los medios a los sujetos participantes de la sociedad. ¿Por qué? Primordialmente porque la sociedad se compone de sujetos comunicativamente activos. Es decir, la forma que tenemos de asumir el imaginario social no depende de lo que nos transmitan los medios, sino de cómo lo interpretamos nosotros, aquello que nos transmiten. Esto es así porque, en primer lugar, los medios de comunicación tienen un sustrato sociocultural, es decir, necesitan de una comunidad interpretativa. Y en segundo lugar, porque descodificar ese mensaje depende enteramente de los sujetos que lo reciben, mediante la reflexión y la creatividad. Después de todo lo tratado hasta el momento, ahora vamos con el asunto de la esfera pública. ¿Y eso qué es?, se preguntarán. Pues bien, la esfera pública es un concepto que nace a raíz del filósofo Habermas, en el que a su vez lo heredó de Kant. A pesar de que hoy en día lo critique. Cierto. La esfera pública se define como el espacio común donde los miembros de la sociedad crean conjuntamente la opinión pública. Para algunos autores supone una mutación del imaginario social, pero lo cierto es que constituye un espacio simbólico, donde se oponen y responden los discursos entre sí. Cabe remarcar que para su aparición se tuvieron que dar diversas implicaciones económicas e ideológicas, y que la opinión pública necesita tiempo para formarse, un vocabulario y valores comunes, reconocimiento de las legitimidades y ese tipo de cosas. En ese punto es importante diferenciar los tres espacios que crean la esfera pública. Castoriadis, Pinto, si fuesen tan amables de explicarnos. Por supuesto, en primer lugar está el espacio común. Es el espacio primario que nace de los intercambios comerciales. Un sorbito. Gracias. No es solo reducido a la actividad económica, sino también como intercambio de signos, tradiciones, costumbres, historias. Es decir, el espacio común fomenta la circulación de bienes materiales y simbólicos y hacen que las diferencias queden en un segundo plano. En segundo lugar tenemos el espacio público. Al principio era un espacio físico, la plaza, el mercado, que luego pasó a ser simbólico, a representar al hombre fuera de su entorno privado, en comunidad. El paso de lo privado a lo público se lee lo que será la democracia más tarde, es decir, el desarrollo del principio de la libertad. Y por último está el espacio político, directamente relacionado con la toma de decisiones, mientras que el espacio común nos hablaba de intercambios y el espacio público del discurso. El espacio político representa la acción física real. Corríjanme si me equivoco, pero la integración de estos tres espacios constituye a la esfera pública en un espacio discursivo común, que se convierte, o debería convertirse, en un medio de presión a disposición de los ciudadanos para discrepar del poder del Estado. En efecto, como se vio con el movimiento del 15M. En efecto, pero mire, ya que citaba a Habermas, citándole a él como crítica a esa idea, recurriremos a él de nuevo, ya que defiende que tras la aparición del estado del bienestar se ha pervertido este mecanismo de concentración democrática. Y fíjense
que a pesar de las críticas, lo cierto es que vemos que en este concepto sigue en pleno auge, aun siendo muy utópico, y haberse puesto de moda el término por realzar la libertad y el poder de la comunicación por encima de la violencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido de doctor Sociolowski. Muchas gracias, ha sido un placer. Señor Castoriadis. Y señor Pinto. Y volvemos mañana a la misma hora con una entrevista a Octavio Uña, que viene a presentarnos su último libro. Hasta mañana. I don't wanna fall asleep 'cause I'd miss you, babe, and I don't wanna miss a